Ya comienza Derecho a Fondo, el derecho que llega donde no llegan las leyes. Derecho a Fondo, hasta las 21 por Radio UBA. Buenas, ya comenzamos con Derecho a Fondo por Radio UBA. Mi nombre es Gastón Smulevisi, me acompaña Julieta Tobal. ¿Cómo anda, Juli? Hola, bien, contenta. Arrancando el programa. Queremos agradecer, como siempre, a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA, en la producción Agustín Boteatós, en la operación a Leandro Salas y en la coordinación general a Clara Sirven y a Laura Llanela. Hoy tenemos, Juli, un programón de esos que son de colección, ¿no? Exacto, sí, muchas preguntas tengo para hacer. Tenemos una entrevistada de lujo, vamos a estar hablando de derecho ambiental, vamos a estar hablando con nuestro amigo ChatGPT y al final... Consultorio jurídico. Como siempre. Así que ya arrancamos con toda acá, en Derecho a Fondo, por Radio UBA. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, radio.uba, en ex, @radio.uba, y el Instagram del programa, @derechoafondo, RUBA. Y comenzamos con Derecho a Fondo. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Tenemos a una entrevistada de lujo. Paso a presentarla a Luisina Gala Alonso, abogada e investigadora, especialista en Derecho y Políticas Ambientales por la UBA, fundadora de Biofilia Consultoría Ambiental. Bueno, te saludamos formalmente, bienvenida. Bienvenida, Lu. Bueno, gracias por la invitación y soy muy apasionada de la temática, así que espero poder transmitirlo. Y si hablo de derecho ambiental, como para arrancar, para mí hay que pensar en qué es eso que protege el derecho y de qué forma lo protege. Y en este sentido, para partir de la base como de que todos vivimos en una casa común que es el planeta Tierra, y en este sentido el planeta tiene como interacciones con los ecosistemas y los recursos naturales que hacen que sostengan la vida que tenemos, y por ende somos parte, y cómo nuestras actividades humanas impactan en la naturaleza, como si partimos de esa base de entender que nuestras acciones tienen impacto en el equilibrio y por ende sobre nuestro propio futuro. Bueno, qué tema, ¿no? Porque el derecho ambiental, por lo menos cuando yo empecé a estudiar en la facultad, era un tema, si se quiere, que no se le daba tanta importancia como otras ramas del derecho. Y bueno, lo que vemos hoy en día, que todo el cambio climático y todo que uno desde chico escuchaba y parecía súper lejano, de repente nos empezamos a dar cuenta que las cuestiones ambientales tienen un impacto real hoy en día, ya ni siquiera de cara al futuro. En este sentido, bueno, entender un poco, ¿no? Este ambiente del derecho, ¿a qué nos referimos con derecho ambiental o qué se llama derecho ambiental sano? Totalmente. De hecho, las personas que vivimos en general en las grandes ciudades estamos como más alienadas o estamos alejados de los procesos naturales. Y es importante eso, como entender que existe hoy en día una crisis ambiental que se puede como clasificar en tres grandes, como lo que se le llama la triple crisis ambiental, que son tres grandes grupos que representan tanto el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Y dentro de los ejemplos de lo que significa estos tres grandes grupos, se puede ver muchos ejemplos que están sucediendo hoy en día. Como vos decías, antes era algo que parecía que en algún momento iba a pasar o que era lejano, y hoy en día, si yo les doy los ejemplos de lo que implica el cambio climático, es algo que ya está pasando. En ese sentido, no sé, el cambio climático lo que implica es como la alteración a largo plazo de los procesos o los patrones climáticos, y cómo estos van a tener impacto en a raíz de la actividad humana, digamos, de las actividades que hacemos como de la quema de combustibles fósiles a través de muchas de las industrias, del transporte y demás actividades que hacemos, generamos estas emisiones de gases de efecto invernadero que generan este calentamiento global, y de ahí viene como este gran grupo del cambio climático que viene a
a traernos los desafíos que tenemos que enfrentar hoy en día, y pueden ser como los incendios forestales que están pasando hoy tanto en Estados Unidos como en Argentina, en Córdoba, en la Patagonia, que se queman 3.500 hectáreas o mucho más, y también esos incendios también generan impactos en los suelos, en la biodiversidad. Entonces es como que lo que tiene el ambiente es que está muy relacionado. Sí, se retroalimenta. Totalmente. ¿Y el rol de derecho ambiental es algo más preventivo? ¿O qué vendría a ser? O sancionatorio, O ¿no? claro. Sí, el derecho ambiental en este sentido hay a nivel como la Ley General del Ambiente y los tratados internacionales intentan prevenir este tipo de impactos, pero la verdad es que siempre estamos como 10 pasos detrás de lo que está sucediendo. Y es difícil no solo porque la ley puede venir a acompañar justamente o a dar herramientas, pero lo más importante en el derecho ambiental o en el campo ambiental es poder implementar esas políticas y generar como planes de acción para mitigar. La situación actual es que ya estamos en esta crisis ambiental, entonces ya ahí corremos con desventaja. O sea, Sí, porque está transcurriendo. Está transcurriendo. Y estas políticas que vos decís, ¿cuáles serían las más urgentes o más importantes hoy en día? Que como herramienta. Mirá, yo creo que hoy en día una de las políticas que la prevención es fundamental. Entonces, sabiendo como los impactos que vamos a tener o que ya se sabe, ponele, todos los años tenemos incendios forestales en el verano. Entonces, si ya sabemos que hay sequías, que hay fuertes ráfagas de viento y más los calores extremos, ya sabemos que va a pasar eso. Entonces, una de las políticas importantes sería empezar a generar planes de acción, monitoreos ambientales, hacer como las acciones concretas de prevención y después de poder ejecutarlas. Eso como un ejemplo concreto de algo que está sucediendo también hoy en día. Y como plan de acción base que vos veas y que sepas que se suele utilizar, ¿cómo sería? Mira, hoy en día los que están mitigando eso, o en realidad más que mitigando, como actuando en consecuencia de los incendios, son los brigadistas, y para eso necesitan tener un montón de herramientas para poder llevar a cabo su trabajo de la mejor forma y también de una forma segura. También tiene que ver con la concientización o sensibilización de no prender fuegos por negligencia, por ejemplo, y después hay acciones como mucho más grandes que pueden ser como aviones, hacer una inversión más grande a nivel nacional de aviones que sí, aviones hidrantes. Exacto, o sea, pero digamos, a ver, lo que pasa muchas veces con el mundo ambiental es como, bueno, estamos en esta crisis y los ambientalistas es como, tenemos que dar soluciones. Y en realidad las soluciones, justamente estamos como ante una crisis que hoy en día no tiene precedentes. Por ende, las soluciones las tenemos que crear también. Y para mí me gusta pensar en equipos interdisciplinarios y gente que quiere lograr algo mejor, por ende pensar de qué forma podemos generar ese plan de acción, de monitoreo, pero de verdad hacerlo con fines de prevenir este impacto, o por lo menos hacer algo cuando suceda, eficiente. Te quería consultar, Lu, ¿cómo confluye el derecho ambiental a nivel global? En el sentido de que entiendo que debe haber tratados internacionales que regulan la materia, pero digo, después, en particular, cada país o cada región incluso tiene determinada explotación de recursos naturales y demás, y entre cada país o región podría variar lo que es la regulación en sí. Digo, ¿cómo se armoniza, si se quiere, en un plano del derecho internacional, las distintas regulaciones que pueda haber en los distintos sectores? Bueno, eso que me decís es fundamental porque justamente la crisis que atravesamos es a nivel global. Por ende, no vamos a salir... Si Argentina como país hace todo bien, igualmente la crisis va a seguir existiendo. Y por supuesto que las responsabilidades no son las mismas, eso también hay que decirlo. No es lo mismo las emisiones que genera China, Estados Unidos o la Unión Europea en su conjunto que... Argentina, Chile, Uruguay, como que obviamente que no, si bien tenemos que transicionar hacia otro modelo de producción a nivel global, la verdad es que no podemos salir solos de esta crisis, realmente es global. En ese sentido, cobra un rol muy importante los tratados internacionales y las convenciones que se fueron adoptando en este tiempo, como en la Convención Marco del Cambio Climático,
que esta convención lo que hizo fue empezar a generar como conferencia de las partes, lo que se llaman las COP, todos anualmente se juntan los estados a pensar de qué forma pueden abordar esta crisis climática. Y ahí se intenta estandarizar o crear herramientas para mitigar esta transición de modos productivos o compensar los países en desarrollo a los países, en realidad los países desarrollados a los países en su desarrollo. Total. Sí. Compensar un poco eso. Entonces, bueno, se van adoptando distintos tratados que regulan estas bases y distintos también, herramientas que vienen a mitigar esto. Claro, porque también tiene que ver con qué prioriza uno, ¿no? Esto que decías recién, por ahí la situación económica de un país no es lo mismo que la de otro, entonces también ahí entran a jugar cuestiones económicas. Y también quería ir un poco hacia el lado más filosófico, ¿no? Porque entiendo que el derecho ambiental viene justamente a proteger, a darle un marco regulatorio a todo lo que es el medio ambiente, pero digo, ¿cuál es la filosofía que está detrás de eso? ¿Es preservar, digamos, un mundo, me imagino, más natural o con cierta conservación, que esté no tan contaminado de cara a un futuro? Tiene una un ideal. Claro, tiene algo de sueños idealistas también el ambientalismo, ¿no? Porque traspasa nuestra propia generación. Me encanta esa pregunta porque justamente hay como distintas corrientes que se traducen en el derecho y obviamente que en principio, imagínate que ya desde 1970 que se está diciendo que la actividad humana, esto a nivel internacional, en Naciones Unidas, que ya la actividad humana está afectando el cambio climático y la crisis ambiental y que necesitamos gestionarlo de una forma mejor, pero siempre pensándolo como cuidar el medio ambiente o el ambiente para nuestra protección como seres humanos y para nuestras generaciones futuras. Pero hay otras corrientes que piensan en que la naturaleza debería ser sujeto de derechos. Y esto ya está pasando. En Ecuador, en la última reforma de la Constitución de Ecuador, se reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos, por ejemplo. O en Bolivia también se sacó una ley que habla de la madre tierra y se le reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Y ni hablar, acá en Argentina pasó con una orangutana, es un caso que a veces se conoce en el mundo del derecho o en el derecho ambiental o animal, que tiene que ver con que se le reconoció a una orangutana que estaba en el ex zoológico de Buenos Aires, que estaba sola, era la única en su especie ahí, y con un trabajo como arduo interdisciplinario se descubrió que estaba realmente como mal de salud emocionalmente y que le afectaba a su desarrollo el no estar en su hábitat. Entonces se la terminó como reconociendo como sujeto de derechos y se la envió a un santuario en Estados Unidos donde va a estar está en su hábitat, se le hace un seguimiento y la verdad es que se nota el cambio radical que tiene. Entonces, a nivel filosófico, detrás hay como... está empezando una corriente que cada vez tiene más voz y es como la naturaleza... ¿puede tener derechos entonces en sí mismo o no? Hay gente que lo va a criticar, hay gente que va a decir sí, entonces es como... Interesante. Sí, está pasando. ¿Qué implica que tenga Ya comienza la Derecho a naturaleza Fondo, como sujeto de el derecho que digamos? llega ¿Qué donde implicancia no práctica llegan tiene? las leyes. Derecho a Fondo, Y hasta las significaría 21 por que Radio UBA. que no es necesario, por ejemplo, todas las acciones legales que se hacen en general para... Buenas, proteger el medio buenas. Ya ambiente comenzamos son, con Derecho a se Fondo necesita por Radio como UBA. Mi nombre es como Gastón objeto de Fulevisi, protección me se acompaña necesita un Julieta daño Tobal. ambiental, ¿Cómo anda, por Juli? ejemplo. En Hola, la Constitución bien, nuestra argentina contenta. dice que Arrancando el habitantes programa, somos de un queremos derecho a un agradecer como ambiente siempre a la sano y que el daño Secretaría de ambiental, Relaciones es el que Institucionales, se- Cultura y el que hay Comunicación una de la responsabilidad UBA, detrás de ese daño. en la producción Ahora, Agustín si yo digo, Botiatos, el río tiene en derechos, la pero a mí operación no me Leandro afecta, yo tengo que Salas, en la mostrar coordinación que a mí me general afecta a ese Clara río Sirven para y a que Laura Llanela. realmente Hoy pueda tenemos, protegerlo. Juli, En un cambio, programón si de el esos que río son de colección, ¿no? Era la persona en sí, o sea, la víctima en este caso sería la persona como Tenemos sujeto una de derecho que entrevistada va de y que lujo, reclama vamos a estar a causa hablando del río, de tuvo derecho tal ambiental. consecuencia a nivel salud, a Vamos nivel a estar físico, mental, etc. hablando con nuestro amigo Pero vos estás hablando ChatGPT directamente y al de que el final... río Consultorio tenga jurídico. como Derecho. una implicancia y un derecho. Así que ya Claro. arrancamos con toda Entonces, acá, bueno, en genera Derecho a como de Fondo todo. por Radio O sea, y UBA. obviamente Recuerden seguirnos gente que en dice las redes sí, sociales. Porque, bueno, las empresas, en ¿por qué pueden ser Instagram, personas jurídicas? radio.uba, en el ex, río, arroba y otras Radio UBA, dicen, y el Instagram que del sea programa, locura. arroba de las empresas Derecho hay a Fondo, personas y por el lado detrás del río no.
Y Interesante. comenzamos Claro, con pregunta, y derecho a bueno, ¿y fondo. quién lo va a ¿y quién va a iniciar la demanda por el río? ¿El río no? Entonces, bueno, sí, obvio, pero bueno, va a haber siempre personas que van a resguardar Comienza esos la derechos, entrevista en y es como dar más Derecho a herramientas Fondo. al fin y al cabo de sacar como obstáculos para proteger a la naturaleza. Y está pasando también en Nueva Zelanda, no es solo algo de Continuamos Latinoamérica, en está Derecho a pasando en muchos Fondo. lados que se empiezan Tenemos reconocer, a una entrevistada de lujo. distintos, Paso a presentarla ríos como a sujeto de Luisina derecho, Gala bueno, Alonso, la orangutana, la abogada Constitución e en Ecuador. investigadora, Está sucediendo, especialista digamos. en Derecho Estamos y Políticas hablando ambientales. con Luisina Luisina Gala Gala Alonso, fundadora sobre de Derecho Biofilia, Ambiental, Consultoría y preguntarte, Ambiental. atado a lo que decías, Lu, Bueno, te saludamos formalmente, bienvenida. Bienvenida, Este tema Lu. filosófico Bueno, del gracias, derecho ambiental que gracias por la decías, invitación, de incluso y soy llegar al muy punto de apasionada de la reconocer a la temática, así que naturaleza espero como poder transmitirlo. sujeto de derecho. ¿Qué Y pasa si con hablo de corrientes, derecho digamos, por ahí ambiental, más, como para no sé arrancar, cómo para denominar mí las hay que conservadoras, pensar en que por ahí dicen, qué es eso que protege espera, el derecho esta es y de una qué manera forma de lo ver el protege. mundo y de regular, Y en este sentido, pero para por ahí partir uno de la podría base verlo de otra como visión, de que más, si se quiere, todos de vivimos en explotación una de los casa común recursos, y que es dice, el bueno, planeta estos son los Tierra, recursos y que en vino este el mundo, sentido con el que vino el mundo. el planeta tiene como ¿por interacciones qué con no los sacarle ecosistemas provecho? Digo, y ¿qué los qué recursos tiene para decir naturales por ahí que hacen que sostengan esta la vida visión que tenemos? ambientalista a esa Y por visión ende más somos parte y cómo nuestras productivista, actividades si se quiere. humanas impactan Sí, en la bueno, naturaleza. Como si también partimos hay de esa algo, base por de lo menos entender esto que voy a hablar de nuestras acciones mi tienen impacto en el opinión, que es equilibrio como, y no por podemos ende sobre dejar, nuestro propio cuando futuro. decimos que la actividad humana es responsable Bueno, qué de tema, las ¿no? crisis, Porque el que derecho estamos ambiental, atravesando por hoy, lo menos, para mí es importante pensar que no cuando podemos yo dejar de empecé producir a tampoco. estudiar A en ver, la eso está facultad, claro era y un es tema, imposible. si se quiere, Entonces tenemos que que no encontrar se le las da tanta formas de hacerlo de importancia una... como para otras mí, ramas del por ahí es derecho. utópico pensarlo, Y- pero es y intentar bueno, encontrar ese lo que equilibrio. vemos Ni hoy una en cosa día, ni la que otra, todo el ni no cambio tocar la climático y naturaleza. todo que uno desde porque chico escuchaba y es- parecía porque es súper sujeto de lejano, derechos, pero también de la repente nos necesitamos, empezamos a dar cuenta pero que debemos las colaborar con cuestiones ella. Y hay un ambientales montón tienen de un impacto real ejemplos que, hoy en día, ya por ya ejemplo, ni las siquiera comunidades de originarias cara al futuro. generalmente tienen mucha, no sé, En este con la sentido, agricultura, bueno, suelen tener entender un poco, montón de ¿no? mecanismos Este ambiente de sostenibles derecho, con la ¿a qué naturaleza nos referimos y su forma con de generar derecho alimentos. ambiental o que se llama derecho ambiental Y sano? antes habías mencionado el tema Totalmente. de las empresas. De hecho, y yo me quedé con una duda las personas que de cómo vivimos en funciona el general en las cumplimiento grandes de ciudades estándares estamos ambientales como por más las empresas. Hay un alienadas o cumplimiento estamos marcado, alejados si de hay los una procesos reglamentación, naturales. si tienen algo que cumplir, Y es importante o eso, directamente como las empresas entender que deciden o existe hoy en eligen sin día ningún una control crisis ambiental respecto de que esto. Si se implementan o no puede implementan leyes a como favor del medio clasificar ambiente. en tres grandes, como lo que se En le llama la general, triple crisis más ambiental, que depende que son del tres rubro de la grandes grupos empresa, que van a tener representan algunas, tanto por ahí el algunas cambio climático, directrices la que se pérdida de lleve, pero muy biodiversidad y la específicos dependiendo de la contaminación. ley o Y dentro de los resoluciones ejemplos de lo que específicas, significa pero estos tres grandes la grupos, verdad es que se puede ver los estándares de muchos las ejemplos empresas que están están siendo sucediendo más a hoy en nivel día, como vos internacional. decías. Antes era algo que las empresas que hoy en día se están comprometiendo con el en medio algún ambiente momento iba a tienen pasar que o ver era más con lejano, y hoy en día si yo les doy los o por ahí ejemplos por de lo que criterio de implica el verdad, cambio o sea, climático, puede es algo que que haya ya un está fin, pasando. un propósito en serio, pero también para en ese posicionarse sentido, a no nivel sé, el global, cambio como climático lo que lo es que la empresa implica B, es como que habla del del triple la impacto, que es interacción como a un largo impacto plazo de los ambiental, procesos, social y los económico, patrones intentar climáticos, y cómo estos como van a tener equilibrar, impacto en esa a raíz de la actividad humana, que digamos, antes, el equilibrio entre de las hacer actividades que dinero, hacemos, hacer como, la producción, pero también de la quema de poder, combustibles fósiles a través de muchas de las ser industrias, armoniosos con la del naturaleza, transporte, pero no hay una y ley demás que actividades que hacemos generamos estaría buenísimo que haya más estas emisiones de gases de efecto invernadero que generan este calentamiento global bueno. y de Nos ahí quedamos viene escuchando como un tema musical y enseguida gran seguimos grupo del conversando cambio climático sobre derecho que viene ambiental con la doctora Luisina Gala Alonso en a traernos los Derecho a desafíos Fondo. que tenemos que enfrentar hoy en día y pueden ser como los incendios forestales que están pasando hoy tanto Derecho en a Estados Fondo. Unidos como en Radio Argentina, UBA, en Córdoba, en la 87.9. Patagonia, que se queman 3.500 hectáreas o mucho más, y también esos incendios también generan impactos en los suelos, en la biodiversidad. Entonces es como que lo que tiene el ambiente es que está muy relacionado. Continuamos en Sí, Derecho se a Fondo. totalmente. Recuerden Y el seguirnos rol en de las redes derecho ambiental sociales, es algo en más, Instagram preventivo, radio.uva, en o ex que vendría arroba a ser radio uva. sancionatorio. También tenemos claro. el Instagram del Sí, programa el derecho ambiental arroba en este derecho a sentido, fondo hay, RUA. a nivel como Y la Ley continuamos General del con la Ambiente entrevistada y del día de tratados hoy con internacionales Luisina intentan Gala prevenir Alonso este hablando tipo sobre de, derecho ambiental. Juli. Sí, de exacto. Bueno, Lu, impactos, tengo otra pero la pregunta verdad para es que siempre hacerte estamos como referida al 10 acuerdo pasos Escazú, para que nos detrás cuentes de un lo poco que de qué está se trata, sucediendo. cómo es la implementación, Y es difícil
tengo no entendido solo que es porque más la para el ley acceso puede a la venir a información y, acompañar bueno, justamente desarrollar o a un dar poquito eso. herramientas, Bueno, pero lo más importante sí, en el el derecho derecho ambiental de Escazú para en mí el- viene un poco en el como campo ambiental a saldar la deuda es, con poder, las juventudes que tomaron implementar un esas rol como políticas y preponderante, generar como o sea, planes de tomaron acción como para el mitigar, activismo ambiental. la situación actual y es lo que hicieron ya poner en estamos en agenda de esta algún crisis modo. ambiental. Entonces, ahí corremos el con acuerdo de Escazú desventajas, viene sí, porque está a transcurriendo, fortalecer, está transcurriendo. Y se le estas dice como políticas que el vos acuerdo de decís, los ¿cuáles tres serían las más accesos, urgentes porque o más habla del importantes acceso hoy en día? a la Que información como primero, herramienta. el acceso Mira, a la yo creo participación que y el acceso a la hoy en justicia. día, También como cuarto una de las pilar políticas tiene que como podemos- los la defensores prevención ambientales, es fundamental. pero acá en Entonces, Argentina capaz sabiendo no es como tan los preponderante, impactos que pero vamos sí es a muy tener, importante o como ya que se viene a sabe, dar ponele, mayores todos los años herramientas tenemos incendios para forestales en el acceder verano. a la información y Entonces, si ya algo sabemos que hay viene sequías, como que hay de fuertes otro tratado ráfagas de internacional viento, que es y más más viejo, los de ahí calores nace extremos. también el Ya acuerdo sabemos que va a pasar Escazú, eso. Entonces, del una de las principio políticas 10 de la importantes Declaración de sería empezar a Río, generar que dice que el planes de mejor modo de acción, tratar las planes cuestiones monitoreos ambientales es con la ambientales, ciudadanía. hacer como Y las tiene que ver con un poco lo que acciones decíamos al concretas de principio, que es prevención y que después se estamos puede totalmente ejecutar. atravesados por Eso el como medio un ambiente. ejemplo Por ende, concreto de algo que está está bueno sucediendo también hoy empoderarse en y saber día. que como Y como plan de ciudadanos nos acción, afecta y por ende base está bueno que tomar vos veas y que acción sepas y que empoderarse, se suele y el acuerdo de utilizar, Escazú lo que ¿cómo viene sería? es a darnos Mira, herramientas, hoy en pero día también los a darle que muchas están, obligaciones al Estado mitigando para que provea eso, esas o en herramientas. realidad más que mitigando, como Exacto. actuando en Sí, también consecuencia respecto a de los los consumidores, incendios ¿no? son los También, brigadistas. ¿qué rol Y podemos para tomar eso necesitan nosotros tener un como montón de consumidores y como personas que, herramientas para no poder tenemos llevar a cabo su ni el trabajo lado de la del mejor Estado forma ni el lado y tal también vez de una forma empresas, segura. sino que directamente También con tiene la que vida ver con la diaria, concientización o el rol y el cuidado y la sensibilización prevención de respecto no al agua, prender fuegos por a negligencia, todo lo que por uno hace ejemplo. en el Y día. después hay no acciones tiene- como mucho más Sí, grandes. o sea, el acuerdo de que Escazú lo pueden que hace ser con el como acceso a la información es aviones, que por sí, comprar, hacer una inversión más como grande a le nivel exige a los nacional de gobiernos aviones y los que, estados sí, parte de aviones Escazú, hidrantes. que cualquier persona pero digamos, pueda no hay lo que pasa solicitar muchas información en veces con el mundo asuntos ambiental, ambientales bueno, estamos en esta específicamente crisis, y que y esta los sea dada de ambientalistas forma es como tenemos que dar expedita, soluciones. Y en realidad las soluciones clara, justamente que estamos facilite como mucho el ante Estado también una tome como un crisis rol que hoy de en que día es saber que no es tiene el que precedentes. tiene más Por poder, ende, las digamos. El soluciones Estado es el que las tiene la tenemos que crear información y el que también. Y gestiona para esos mí proyectos que me quiere gusta pensar en en general o las equipos empresas que quiere gestionar interdisciplinarios y las- gente que y es quiere como empoderar a lograr la algo ciudadanía, mejor, pero por también ende darle obligación pensar a de ellos qué forma de que nos tienen que podemos brindar generar esa ese plan de información. acción, de Y eso sería monitoreo, como pero lo de primero, verdad ¿no? hacerlo Como, con- y después, el siguiente con paso fines sería de la participación, prevenir que este también impacto, vuelve o por a lo poner menos hacer la algo cuando pelota del suceda, lado del eficiente. Estado o Te de quería las consultar, empresas, Lu, porque ¿cómo también confluye menciona como el las derecho empresas ambiental privadas, a para nivel que global, brinden en el sentido herramientas de para que que justamente la entiendo que debe ciudadanía haber se tratados empodere internacionales y que tome más regulan la conciencia materia, y acción. De algún pero modo digo, es como un después, llamado a en la acción. particular, cada El acuerdo de país Escazú. o Por cada eso digo que región viene incluso como mucho de la mano tiene, del rol de la determinada ciudadanía, pero de las explotación de juventudes, ¿no? Que recursos tomaron naturales y esta demás. lucha. ¿Y cómo se entre cada implementan estos país o acuerdos? región podría Porque variar lo que por es ahí la- a veces la regulación lo que en sí. sucede es que Digo, cómo se armoniza, uno ve muchas conferencias, mucho si por quiere, ahí en un plano del derecho internacional, si se quiere lobby en el buen las sentido distintas de regulaciones cuidar que el puede medio haber en ambiente, distintos sectores. pero después por ahí Bueno, no eso se que me ve decís esa es fundamental, misma bajada de porque línea, por lo justamente menos acá en la crisis que Argentina, atravesamos de cara a es la a nivel sociedad, que por ahí global. hay gente que no le Por interesa, ende, pero por ahí hay gente que genuinamente no vamos a desconoce salir por de eso. Si ignorancia, Argentina, porque esa información como no le país, llegó hace todo, y todo estaría bien, dispuesta a igualmente la crisis va a cumplir seguir con existiendo, este y tipo de por acuerdos, supuesto pero que no las sabe cómo. responsabilidades no son las mismas, eso ¿Qué también hay que acciones se decirlo. toman No o es que lo mismo no sé las cómo si se emisiones están que tomando genera acciones China, en Estados particular Unidos o la o Unión cómo Europea se en su podrían implementar conjunto, estas cuestiones. que Bueno, el Argentina, acuerdo de Escazú Chile, de por sí Uruguay, entró como en que vigor en obviamente 2021, así así que que es tenemos como nuevito transicionar hacia otro modelo de producción. También tiene a como nivel conferencias de global. las partes donde La se verdad es que, reúnen todos los años los no estados podemos para salir seguir solos de esta crisis. viendo cómo Es implementar. realmente Creo que global. el tema de la En ese implementación sentido, del acuerdo de Escazú cobra un rol muy que importante. esto no lo dije antes, los pero es un tratados acuerdo de internacionales y las Latinoamérica y los convenciones países del que se Caribe. fueron adoptando en Entonces este tiempo es como bien como, regional y eso para mí la es muy Convención importante Marco por lo del que Cambio decíamos Climático, antes que de esta convención lo que hizo los fue desafíos empezar a globales, generar ¿no? Como que esta conferencia de las crisis es partes, lo que se global llaman las
Y hay que unirnos como regiones nosotros que tenemos como se juntan los estados a pensar iguales de qué forma condiciones pueden climáticas, esta crisis bueno, esto climática. como regionales. Y ahí en ese sentido intenta como estandarizar o no va a crear ser lo mismo la forma de herramientas para implementación en para este país mitigar que estos en otro país esta nórdico, por transición de ejemplo, modos va a tener, entiendo, productivos otros desafíos. o compensar los A países línea en base tal vez son los desarrollo mismos, a pero los países, muchas cosas cambian, los detalles en realidad día a día, la los países cotidianidad, dependiendo del clima, dependiendo del mes. Total, Totalmente, sí, es compensar un importante poco eso, eso, como entonces, la se van biodiversidad adoptando de cada distintos tratados país que y región. regulan estas Entonces bases, la implementación es como el y- desafío que tiene Escazú y que todavía distintos estamos también, como herramientas arrancando, ¿viste? Como hay un plan que vienen a mitigar esto. Claro, porque también tiene que ver nacional con de la qué implementación de prioriza uno, Escazú ¿no? Esto que decías que recién, por ahí la debería situación este económica de un año país no es lo mismo que la verse de los otro. resultados. Todavía Entonces, no también salieron, ahí pero entran hay a como un jugar plan de cuestiones implementación y económicas. todavía no está. Y también no quería te ir un podría poco hacia decir, el lado más filosófico, ¿no? algo que Porque se haya entiendo que generado, es como muy nuevo. el derecho ambiental viene
justamente a proteger, a darle un marco Bueno, ahí regulatorio por lo menos están a todo lo que están es tomando medidas, digamos, medio ambiente. en Pero ese digo, ¿cuál es sentido? la filosofía que está detrás de eso? Es digamos, preservar, yo tengo una digamos, pregunta un por mundo, ahí, me imagino más natural me o toca a mí con cierta personalmente, pero digo, conservación, que esté ¿qué rol no tan tiene el contaminado ambientalismo de cara a un futuro? Tiene en una relación idea. a, claro, tiene algo de el su cuidado idealista de también el ambientalismo, ¿no? si se quiere el vegetarianismo, podríamos decir, no sé si existe como Me encanta corriente esa pregunta filosófica, porque pero digo, justamente, hay como un poco para distintas ver corrientes cómo que confluye con traducen otras en el derecho, corrientes o con otras y maneras de obviamente pensar. que en principio, o sea, imagínate que Porque ya desde, hablamos al principio del 1970 programa que se está diciendo de que la actividad humana, esta cuestión de esto a nivel cómo internacional, juegan en Naciones Unidas, estos dos que ya la factores actividad de humana está cuidar el medio afectando, ambiente y a la vez el cambio que climático, vivimos en un y la mundo crisis capitalista, ambiental, hay y que mantener la necesitamos producción. gestionarlo de una forma Digo, mejor, pero siempre pensándolo como entiendo que la mayor parte de la cuidar población el medio ambiente o el ambiente carnívora, para, pero digo, hay un sector también para nuestra protección vegetariano como o pesetariano seres humanos y o para que nuestras generaciones vegano. futuras. Pero hay claro, otras vegano, corrientes que llega por ahí un poco al piensan, ambientalismo en que la o naturaleza decide debería ser sujeto de comer derechos. o no Y comer esto ya está pasando. En Ecuador, ciertos en la animales última reforma en de la función del Constitución cuidado de del medio Ecuador, ambiente. se reconoció Esto, a la digamos, naturaleza como sujeto de atraviesa derechos. de alguna manera el derecho animal porque siento que es una corriente todavía más minoritaria que por ahí hace un poco de ruido, algún tipo de contradicción con lo que es el ambientalismo o el derecho ambiental. Sí, no, son dos luchas diferentes, pero que están correlacionadas para mí. Porque no necesariamente ser vegetariano va a... porque si hablamos del modelo productivo, el modelo productivo mata, o sea, tiene mecanismos como extractivistas o... para matar a las vacas, a las gallinas y demás, pero también a la hora de producir los alimentos y las vegetales, también están hechos de forma no ambiental, digamos. Cuando hablamos de que la producción a nivel país al menos y a nivel global, toda la producción de todas las áreas están realizadas de un modo de producción que nos dejó acá hoy en día, que es esta crisis en la que estamos. En ese sentido, no sé si importa tanto ser vegetariano o no para el medio ambiente, sino yo creo que ser vegetariano es más como relacionado con la lucha de los animales y una decisión como más ideológica, pero no sé si aporta, puede ser que aporte un poco al medio ambiente, pero no necesariamente, ya que ponerle la agricultura está hoy en día es la mayoría con producción de transgénicos y también esos liberan, o sea, no le hacen bien a la tierra las semillas transgénicas y la forma de producir, va deteriorando la tierra, libera gases de efecto invernadero, entonces, de hecho hay un montón de noticias hoy en día que dicen que esto pasó más en las provincias cerca de lugares fumigados, donde se fumiga directamente como las plantaciones, la agricultura, y hoy en día se empieza a saber que también estamos como que ya en la ciudad de Buenos Aires también llegó ese transgénico y que estamos consumiendo eso. Y algo que me ocurre, decir que me parece importante, como más esperanzador de algún modo, porque es que una vez leí un autor, que no me acuerdo el nombre, me encantaría recordarlo, que es biólogo, que dice que nosotros somos como una plaga, los seres humanos somos como una plaga fascinante. Y dice... estamos como generando, viste que está como esta cosa de estamos en peligro de extinción porque estamos en esta crisis, o sea, como a nivel más como extremo se dice que estamos frente a la extinción de nuestra propia especie con toda esta crisis climática y demás. Entonces este autor lo que dice es, si la actividad humana es la que generó esta crisis ambiental, lo loco de los seres humanos es que también tenemos las herramientas, si nosotros fuimos la causa, también tenemos las herramientas para revertirlo. Por eso dice que somos como una plaga fascinante. Entonces, como que bueno, nada. O sea, vos estás separando también más el tema de la producción más en masa, que no es lo mismo consumir, que ya sea vegetales en una verdulería, en el supermercado, que tal vez algo más en una verdulería seleccionada, que traen todo sin contaminantes, sin todo como más orgánico, que eso sería como un ideal, y ahí también estaríamos cuidando un poquito más el medio ambiente de esa forma. Sí, hay acciones pequeñas para hacer, como si podés comprar local, si
puedes comprar agroecológico o orgánico. Obviamente que hoy pensar en esa transición es como extremo, ¿viste? Todo es muy extremo. Es o tenemos el extractivismo o los monocultivos de soja o orgánico, que parece que tienen que ser producciones chiquitas. Y bueno, yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy como sociedad y a nivel también global, que es tenemos que encontrar la forma de transicionar hacia un mundo más armónico. No sé, las respuestas para mí tenemos un montón de herramientas para poder llevarlo a cabo, pero... Sí, como llegar a este equilibrio que decíamos antes de prácticas sostenibles también, entre lo que sería empresa, lo mismo, en este caso como el rol más de nosotros, de los consumidores, de bueno, saber qué elegir, a qué aportar y a qué no, y saber qué no consumir y qué sí, o sea, también está en nosotros para poder contribuir. Sí, también sumando a eso, siento que de vuelta hay por ahí mucha desinformación que a la población por ahí o a ciertos sectores no le llega con esto de, pues a ver, yo imagino que las regulaciones no pueden ser iguales para una empresa que para un particular o digamos alguien que tiene una granja o lo que sea, pero digo, pensando incluso ahora con todo esto del etiquetado frontal y demás, que viene un poco a traer un poco más de conciencia a lo que consumimos, mismo... en todo lo que son los vegetales y animales y demás, uno tampoco tiene certeza de dónde viene, cuál es el proceso, y bueno, digo, también en ese sentido hay como un terreno para avanzar, siempre teniendo en cuenta esta cuestión de equilibrar que tenemos que producir, seguir transportándonos y trabajando y todos los medios que se movilizan en función de eso, y también cuidar el medio ambiente, ¿no? Es este balance. No sé cómo... Digo, sí, además, a ver, igual también está el tema de los sellos hoy en día respecto a la producción. O sea, no es lo mismo comprarle a alguien que vos pensás que es un producto orgánico que el que te viene con el sello específico, de ya sea de los huevos, de los alimentos, de las verduras, los vegetales, y te dice de dónde proviene. Entonces, hoy en día, yo por lo menos consumo de alimentos así como de orgánicos, o mismo los bolsones, que cada vez se hacen más famosos. Entonces creo que estamos yendo hacia, o por lo menos intentando, ¿no? Armando como un camino hacia un desarrollo un poco más sustentable, sostenible, y bueno, que depende de nosotros, pero bien, por supuesto que de las empresas entiendo que tienen más en algún punto... Sí, tienen más responsabilidad también a nivel como producción, o sea, hay escalas, como lo que hablábamos antes a nivel global. A nivel global no es lo mismo las responsabilidades que tiene Estados Unidos que las que tiene Argentina. Ahora, a nivel local, o sea, se entiende que la lucha ambiental tiene que ser una lucha colectiva, global, y ir como de más a menos, o sea, de global, local, y después como ir nacional y local, y también esto como... Y después en lo individual. En lo individual, pero también como diferenciar, como que no es lo mismo la responsabilidad del modo de producir de una empresa cuando pasaba lo del etiquetado que mencionaban antes. Quienes se oponían a eso eran generalmente los que tenían que producir, porque tienen que cambiar todo su modelo de producción para poder brindar un producto que tenga menos etiquetas o que sea más saludable. Entonces a ellos les perjudicaba, porque eso es invertir o cambiar un montón de su modelo de producción. Ahora, ese modelo que cambian probablemente nos acerque a un modelo un poco más sostenible. Falta un montón y tenemos que hacer muchas cosas, pero está bueno que cada vez se hable más del tema, se sensibilice más, o este acuerdo de Escazú que hablábamos antes viene como a buscar que cada vez haya más acceso a la información, más participación, más empoderamiento, por ende que vayan cambiando. O sea, es una transición larga, estamos corriendo detrás de la crisis, pero bueno, en eso estamos y está bueno saber que no son las mismas responsabilidades las de todos, o de uno individual, pero en todo lo que podamos aportar, en la base que podamos, y también, perdón, pero es importante decir que tiene que ser lo más accesible y posible para las personas que están más vulnerabilizadas, generalmente son las que más sufren estos impactos. Y antes, cuando me hablabas de qué políticas son urgentes, también es eso, como prepararnos. Si ya sabemos que vamos a tener un montón de impactos, hay más incendios, hay más sequías, hay más tormentas fuertes y demás, los más perjudicados siempre son las personas más vulnerabilizadas. Y lo mismo pasa a nivel global. ¿Quiénes sufren más los impactos? Los países de Latinoamérica, los países en vía de desarrollo. Entonces, es como ser conscientes de eso y también generar ese cambio.
Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho. Estuvimos conversando con Luisina Gala Alonso, especialista en Derecho Ambiental. Muchas gracias por haber venido. La verdad que nos llevamos mucha información súper útil. Gracias, Lu. chicos. Continuamos con más Derecho a Fondo. ChatGPT. La inteligencia artificial revolucionó la manera en la que nos informamos, pero ¿qué tan confiables son las herramientas como ChatGPT? En Derecho a Fondo las ponemos a prueba y reflexionamos sobre el mundo que se viene. Continuamos con Derecho a Fondo. Estamos ahora con nuestro amigo ChatGPT, Juli, y le preguntamos cuáles son las típicas frases que dicen los abogados, por lo menos acá en Argentina. Primera frase de ChatGPT. A ver. Primero necesito ver todos los papeles. Típica frase abogadil, ¿no? Y sí, pero es verdad. O sea, sin los papeles, sin la documentación, solamente con lo que uno le relate, es difícil. Es difícil porque uno no confíe en lo que dice el cliente, sino porque técnicamente quizás dice algo que no es correcto, digamos. Uno tiene que ver los papeles para corroborarlo. Igual, sincerémonos, también es una frase muy común para ganar tiempo, ¿no? Cuando uno por ahí le preguntan algo muy específico, que uno obviamente tiene que ir a consultar el código, tratados, a otro colega, es también una medida como para, bueno, conseguime todos los papeles. Y ahí recién lo evaluamos, ganamos tiempo. 1 o 2 días, lo pensás, ves si te sirve. Está bien eso. Y acá, no sé si vamos a tener acuerdo en la siguiente frase. A ver. Que es mejor un mal arreglo que un juicio. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Vos no estás de acuerdo? No, para mí hay que evaluar un montón de hay que evaluar la situación en general y hay que ver cómo está la situación del cliente, porque la verdad que prefiero yo demorar más tiempo, ir a juicio y que salga bien, que salga una buena resolución a favor, completa, que yo quedarme tranquila, ¿no? Desde ese lado, de que hice las cosas bien y no aceptar cualquier tipo de acuerdo que tal vez por 2 mangos, que la verdad es que para solucionar ese momento, o tal vez como para salir de esa situación momentánea, cuando en realidad esperando un poquito más pueda conseguir algo muchísimo mejor y acorde, y entre comillas hacer justicia, que es lo que más o menos uno trata de hacer. Como contrapunto a eso, de que decís esperar un poquito más, por ahí la típica pregunta que hacen los clientes es ¿cuánto va a demorar mi juicio? Que es una pregunta que los abogados no sabemos responder, digamos, por lo menos en términos precisos, porque depende de un montón de factores. Como que en qué juzgado cae y demás. Yo digo que un abogado que dice cuándo se va a terminar un juicio es como un economista que diga cuánto va a estar el dólar. Bueno, por supuesto, exacto. Es que por eso nuestra responsabilidad no es de resultados, sino que es de medios. En todo aspecto. Bueno, tal cual. Eso está bueno aclararlo, ¿no? El abogado, digamos, se compromete a llevar adelante las tareas necesarias para que el juicio avance. Exacto. Ahí está su responsabilidad. Ahora, uno nunca puede garantizar 100% al cliente en un juicio contradictorio que va a obtener un resultado favorable. No, ni el tiempo en el cual puede durar. Uno le puede decir con su experiencia, en referencia, mira, me pasó una situación similar y puede demorar entre este tiempo y este tiempo. Nada más que eso. Y que uno va a hacer todo lo posible para que salga lo más rápido, ¿no? Para que la resolución judicial salga lo más rápido posible. Bueno, justamente la siguiente frase que nos dijo ChatGPT es: esto puede tardar, la justicia es lenta. Y en referencia a eso yo siempre digo que sí, por supuesto, tenemos la justicia que tenemos y con el bolillero de que te cae en un juzgado y por ahí avanza más rápido, te cae en otro y por ahí el juicio se demora el doble. Lo que yo les suelo decir a los clientes es que cuanto antes empieza, antes se termina, ¿no? Exacto. Bien. Y esta, a ver qué pensás de esta. Hay que pensar a largo plazo, no solo en el problema inmediato. Esto por ahí tiene que ver también con lo que vos decías de no buscar soluciones rápidas para decir, me saqué de encima el problema. Exacto, a veces conviene evaluar bien la situación y a veces, por supuesto, lleva más tiempo esperar un juicio y tener otro tipo de recaudo previo que una solución rápida, fácil, que tal vez hoy en día decís, bueno, este mes me sirve. Y después más adelante, ¿y qué hacemos? Entonces es importante también evaluar la situación completa y las consecuencias que puede llevar a futuro. Sí. Absolutamente. A ver si te identificás con esta. No tomes ninguna decisión sin consultarme primero.
¿Sos de decir esa frase? Sí. Y a veces es importante. ¿Por qué? Porque hay decisiones en el momento, si por ejemplo estamos en juicio, que pueden afectar de forma negativa el resultado del juicio. Entonces siempre es importante consultar con el abogado, sobre todo para eso estoy, o sea, también para acompañar, para contestar los mensajes, para contestar los llamados, para informar de cómo está avanzando el juicio, y por supuesto si tiene alguna duda sobre el tema, que me lo consulte y que lo evaluemos primero, a ver qué es lo que conviene. Entonces sí. Bien. Esta me parece que es una frase pero típica y creo que aplica también a otras disciplinas. El derecho no siempre es blanco y negro, hay muchos grises. Es blanco o negro, ¿no? Claro, nunca es blanco o negro. Exacto. ¿Y qué opinás? Yo creo que es muy cierto. O sea, si tendría que agregarle a esta frase, le agregaría un depende, un gran depende, ¿no? Porque siempre te dicen... por ahí la típica es a mi vecino, a mi amigo, qué sé yo, le pasó lo mismo, siempre le pasó lo mismo. Sí. Y cuando uno, digamos, investiga un poco más en profundidad y pide los papeles, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, hay un poco esta forma de simplificar. Entonces pasó tal cosa, se arregló de tal manera y por ahí la gente desde el desconocimiento tiende a pensar que todos los casos son iguales, y para mí ahí entra la gama de los grises, y también en cuestiones a veces casuísticas y a veces del derecho. A veces del derecho una cosa, digamos, no necesariamente... Se puede interpretar de una forma u de otra, y dependiendo también el caso y la actualidad y la jurisprudencia que tengamos hoy en día y cómo va avanzando todo. Entonces nada es cierto, o sea, nada es blanco o negro para mí. Absolutamente. Bueno, hasta acá llegamos con ChatGPT. Vamos a dejarlo descansar un poco. Lo vamos a retomar en cualquier momento, así que no reposen. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram radio.ua, en ex @radioua y el Instagram del programa @derechoafondo RUA. Y continuamos con Derecho a Fondo. Consultorio Jurídico. Es momento de resolver tus dudas legales. Bienvenidos al Consultorio Jurídico de Derecho a Fondo. Seguimos con Derecho a Fondo. Llega la última sección del programa y la que más nos gusta porque interactuamos con ustedes. El consultorio jurídico. Y si te parece, Juli, arrancamos con la primera pregunta. A ver, dale. Laura de San Cristóbal nos pregunta: me separé hace 6 meses del padre de mi único hijo y no recibo ningún tipo de ayuda económica. ¿Puedo reclamarle alimentos al padre? El tema es que no puedo esperar los tiempos que demora un juicio, ya que estoy con deudas. Bueno, Laura, sí, lo que conviene hacer en este caso es iniciar y pedir una medida cautelar, ¿no? ¿Vos opinás lo mismo que yo? Sí. Es una cautelar en la cual es la forma más rápida y expeditiva, mientras se resuelve, por ejemplo... O sea, nosotros como lineamiento general, antes de iniciar un juicio por alimentos, tenemos que hacer una mediación, que es previa judicial obligatoria, que es una instancia previa, por supuesto. Para intentar llegar a un acuerdo con la otra parte. Para intentar llegar a un acuerdo. Pero bueno, ante esta situación en la cual ella necesita cobrar la cuota alimentaria hoy en día, o sea, reclamarle al progenitor hoy, entonces lo que se puede iniciar es una demanda, pero en este caso pedir una medida cautelar, que sea de forma provisoria, tiene que acompañar cierta documentación, ¿sí? Y en la cual se evalúa, por ejemplo, si el progenitor en este caso tiene un sueldo, un salario en blanco, ¿sí? El juez puede determinar, bueno, dependiendo de qué edad tenga el menor, de cómo sea su día a diario, ¿sí? Todo teniendo la situación económica de la madre, la educación, o sea, cuál es la necesidad que cubre, porque la cuota alimentaria no solamente es alimentos, sino que también sabemos que es educación, ropa, o sea, vestimenta. Alimentos es el género y después la especie. Hay subrubros. Claro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo ese contexto y el trabajo, el empleo del progenitor, el juez pueda determinar una cuota alimentaria de carácter provisorio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es hasta que se resuelva efectivamente cuál va a ser ese determinado porcentaje de alimentos o ese número cual la madre va a empezar a cobrar, de mientras, por un plazo, por un periodo determinado, si esto es importante de tenerlo en cuenta, puede determinar, por ejemplo, un porcentaje sobre ese sueldo que él recibe, que él percibe, para que ella lo pueda cobrar, se lo puede depositar o transferir, y a partir de ese momento ella contar con ese ingreso para poder cubrir las necesidades del hijo.
Tal cual. Recordemos que en un juicio de alimentos, como en cualquier otro juicio contradictorio, uno tiene que probar los parámetros que expresa en la demanda, ¿no? Entonces, lo que pasa en cuestiones alimentarias es que no está tarifado cuánto es la cuota alimentaria y va a depender de varios factores, principalmente de la situación del alimentante y obviamente también de los recursos económicos con que cuenten las partes. Ahora, una cuestión curiosa que sucede, no sé cómo, por lo menos lo vemos en el práctico a veces, que este reclamo de alimentos provisorios que sucede al principio, después va a desarrollarse todo el juicio y finalmente el juez dirá qué cuota alimentaria corresponde y cuál es el porcentaje. Pero generalmente los alimentos provisorios suelen ser un porcentaje bastante menor de lo que finalmente fija el juez en juicio. En alimento definitivo. En los alimentos definitivos. ¿Coincidís con esto que estoy diciendo? Sí, totalmente. Fijan algo bastante bajo hasta que después se resuelva y con toda la prueba, con la contestación, etcétera, el juez determine de cuánto va a ser ese monto ya con un carácter más definitivo, que se le llama así, alimentos definitivos, y por supuesto se le va a poder pedir una actualización, ¿no? Porque tenemos en cuenta el proceso inflacionario que tenemos en el país. Sí, claro. Ahora, a mí lo que me hace ruido de esto es, digamos, número X, no importa, pero si de alimentos provisorios uno da la mitad de lo que en definitiva terminan fijando como alimentos definitivos, a mí me hace un poco de ruido, porque digo, un juicio sabemos que puede durar 1 año, 2, 3, dependiendo de un montón de factores que hablábamos antes, del actuar de los abogados también en el proceso, digámoslo, porque a veces por ahí también está el abogado a veces de la otra parte que trata de resistir, de impedir esa acción, pero a mí me hace ruido, a mí no me deja de hacer ruido porque digo, en esos 2, 3, 1 año, lo que sea, los menores tienen que seguir, digamos, viviendo y manteniéndose o tal vez subsistiendo, entre comillas, con esa cuota alimentaria baja. La realidad es que baja. Baja y aparte sumado a que generalmente los alimentos vienen previamente a una separación, ¿no? Sí. Con los costos y los gastos que implica. Posterior. Claro, viene primero la separación y después los alimentos. Sí. Podría ser al revés. Podría ser al revés. Nada lo impide, pero generalmente sucede. Las máximas de la experiencia dicen eso. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que los alimentos en sí que van a recibir los menores viene de una situación previa, que es que por ahí se tuvieron que separar y hay que pagar 2 alquileres, 2 expensas, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, sí, una situación patrimonial complicada y bueno, y también de eso es la prueba, ¿no? Porque uno tiene que acreditar la prueba suficiente, no solamente con la partida de nacimiento, etcétera, sino que además acreditar cómo es la situación y la vulnerabilidad de la persona, en este caso, por ejemplo, de la progenitora, o sea, cuáles son sus ingresos, de qué trabaja, y en base a eso ver, bueno, cómo puede cubrir las necesidades del menor. Sí, igualmente yo creo que habría que buscarle una vuelta a este tipo de proceso para que sea más expeditivo por la urgencia que demanda, ¿no? O sea, digamos, el bien jurídico protegido de alguna manera. Sí, el interés superior del niño, que es lo más importante. Exactamente. Y Cintia nos dice que nunca se casó y está conviviendo hace más de 1 año. Dice, sufría agresiones verbales y en alguna ocasión hasta física. ¿Qué puedo hacer legalmente para frenarlo? Bueno, a ver, lo primero que le diría a Cintia es que haga la denuncia en la OBD, ¿no? Mira, sí, o sea, en la Oficina de Violencia Doméstica. Se puede hacer en la policía, el Ministerio Público Fiscal, pero por supuesto nosotros recomendamos en la Oficina de Violencia Doméstica porque por la experiencia que tenemos en el práctico, la realidad es que es la más rápida en este aspecto. En la Oficina de Violencia Doméstica porque ahí lo que hacen es, primero, tomar una declaración, establecer cuál es el riesgo, ¿sí? La peligrosidad, claro. La peligrosidad y en base a eso establecer medidas, como puede ser la exclusión del hogar, del conviviente, otorgarle también un botón antipánico, si por alguna situación futura, entonces se la mantiene y se la protege de esta forma. Claro, con la sola denuncia se forma un expediente y ahí el juez tomará las medidas que considere necesarias cautelarmente
para proteger a la persona y bueno, también puede ser eventualmente si hay menores, a los menores también. Y en tal caso, si hay un menor, también lo que puede hacer es fijar una cuota alimentaria de carácter provisorio, que eso también se puede suceder. fijar en el expediente de violencia, tal cual. Pero bueno, obviamente que hay que denunciar este tipo de cuestiones para que el juez tome las medidas que consideren necesarias. Nos quedamos sin tiempo, Juli. Bueno. Quedaron preguntas sin contestar. Sí. Quedarán para la próxima. Agradecemos muchísimo a ustedes por estar del otro lado. Nosotros acá un placer poder conversar con ustedes. Le agradecemos en la operación a Leandro Salas, en la producción a Agustín Boteatós. Esto fue Derecho a Fondo. Recuerden que nos encuentran en Instagram en @derechoafondo RUA. Y nos estamos reencontrando el miércoles que viene a las 20 horas por Derecho a Fondo.